Devocional 4 de diciembre, Hechos 5, 41, 42, testimonio. Ellos no se enfocaron en la indignidad o en la injusticia del castigo. En lugar de ellos se enfocaron en el honor de compartirlo con y por Jesús. Pero una clave adicional a su gozo, continuaron enseñando y proclamando las buenas nuevas. En otras palabras, su foco estaba en la cruz, no en las dificultades, y nunca se detuvieron. Muy a menudo cuando nos confrontamos con el castigo o la dificultad, dejamos de cumplir la voluntad del Señor. No es así en el ejemplo de los apóstoles. Las cosas no siempre resultan como quisiéramos cuando estamos sirviendo al Señor. Muchas veces tenemos que adaptar nuestro plan mientras el Señor nos hace saber cuál es su voluntad e intención. Otras veces tenemos que ser pacientes y esperar por el tiempo del Señor. Pero también hay momentos cuando, como el ejemplo de los apóstoles, padeceremos afrentas por causa de su nombre y simplemente tenemos que resistir. Sin embargo, si asumes la perspectiva de los apóstoles, te sentirás gozoso de que estás siendo considerado merecedor y continuarás como hicieron los apóstoles, día tras día sin detenerte jamás. Jesús es personal, no de masas. El encuentro es entre Él y tú. De la misma manera debes compartirlo. Nuestro deber no termina con llevar a nuestros conocidos a la iglesia. Nuestro deber es dar testimonio que vivimos en Él y compartir lo que ha hecho en nosotros. Estoy muy convencido que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos discípulos. Personas a las que abramos las puertas de nuestra vida y les dediquemos nuestro tiempo y atención como Jesús lo hizo. Espero que hoy puedas reflexionar sobre tu compromiso con Dios de compartir el Evangelio día a día y hacer discípulos. Utilicemos el ejemplo que nos deja la Biblia y compartamos de manera personal a Jesús. Dejemos de hacer a un lado nuestra responsabilidad y sacrifiquemos nuestro tiempo para dárselo al Rey de Reyes. Los apóstoles y de los primeros cristianos tenían pasión por Cristo, por el Evangelio, por Dios, por las almas, todos los días. Para muchos, la cárcel hubiera sido suficiente para dejar de predicar a Cristo. Para muchos más, el ser azotado les hubiera llevado a tomar la decisión de no volver a predicar a Cristo, incluso de abandonar la fe. Pero los apóstoles no solo salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta, sino que decidieron predicar todos los días. Y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Si tú te mueves como cristiano cada día, Dios se mueve como Dios cada día. No podemos ser cristianos de domingos ni de reuniones, todos los días. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús prometió estar contigo todos los días, pero la pregunta es, ¿y tú vas a estar con Jesús cada día? Los apóstoles de los primeros cristianos vivían el Evangelio todos los días porque entendieron que no podían separar su vida, sus quehaceres, sus responsabilidades, su familia, su trabajo, de su vida espiritual, de su fe en Cristo. Llevaban a Jesús a todos los aspectos de su vida familiar, laboral, social, cultural, educativa. Nosotros, teniendo una relación con Dios, ¿dónde podríamos llegar? Todos los días habla de pasión, todos los días habla de identidad. Tenemos que entender que la iglesia no es este edificio, sino que la iglesia somos tú y yo. La iglesia va donde tú vas, la iglesia va donde tú vas. Si tú entras en casa de un vecino, la iglesia está entrando en casa de tu vecino. Si vas al hospital, la iglesia entra al hospital. Si vas a un pueblo, la iglesia va a ese pueblo. Si entendemos esto, entenderemos que podemos ser cristianos todos los días, en todo lugar, en cada momento, y convertiremos cada momento de nuestra vida en un buen momento para glorificar a Dios y para testificar de Jesús. La iglesia no deja de ser iglesia en ningún momento. El discípulo no deja de ser discípulo. El cristiano es cristiano en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Somos la iglesia de Cristo en el templo, en la casa, en la calle, en los parques, en el trabajo. No podemos cesar de ser iglesia, de ser luz, de ser sal. Muchos dicen no tener ministerio, no quieren compromisos serios, pero lo cierto es que cuando entregas tu vida a Cristo, te conviertes en un instructor de otros, en un maestro del Evangelio, en un ejemplo a seguir.
La palabra enseñar indica que no solo predicaban, no solo leían las escrituras o evangelizaban con sus palabras, sino que enseñaban con el ejemplo, con la vida, con sus bienes, con todo lo que tenían. No cesaban de enseñar. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Dónde? En el templo, en las casas, en todo lugar. Cada circunstancia, sea buena o mala, que ocurre en tu vida, es una oportunidad para enseñar a los demás. ¿Cómo respondería Jesús? ¿Qué ha de hacer un verdadero cristiano? No dejaban el cristianismo en el templo, ni en casa, lo llevaban a todas partes. Si eres la iglesia de Dios, si representas a la iglesia que Cristo fundó, no te puedes quedar callado, no puedes cerrar tus puertas. Tienes que ser una iglesia de todos los días. Todos esperaremos una actitud diferente de los apóstoles. Acababan de ser azotados, maltratados, pero ellos estaban llenos de gozo y su gozo provenía de ser considerados dignos de sufrir por causa de Jesús. Cuán diferente es el mensaje del Evangelio de hoy, que evita el sufrimiento y procura solo felicidad y prosperidad. He aquí que esto, en vez de amedrentar a la iglesia, solo provocó lo contrario. Ahora en el templo y en las casas no dejaban de enseñar, anunciando las buenas nuevas del Mesías, que consistía en que Cristo era el Cordero que Dios había provisto para redimir a su pueblo y que les llamaba para que se reconciliasen por él por medio de Cristo. Discípulo significa el que aprende y sigue al maestro. Existe una gran diferencia entre ser alumno y discípulo. El alumno aprende la teoría y no necesariamente observa al maestro como el modelo para seguir. En cambio, el discípulo de Cristo aprende del maestro, no solamente de sus enseñanzas, sino de su ejemplo de vida, procurando seguirle hasta conseguir ser como él. Fue la recomendación de Pedro a los cristianos, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristiano significa seguidor de Cristo. Cristo es nuestro Maestro, de quien debemos aprender y a quien debemos seguir. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquel que se llama cristiano, pero no siga a Cristo, está incurriendo en una grave contradicción personal. Seguir a Cristo significa aprender de Él, de sus enseñanzas, y llevar a la práctica diaria su propio ejemplo de vida. Todo aquel que desee seguir a Cristo, pues habrá de conocer y mantener una comprensión adecuada de las diferentes facetas de la vida de Cristo. La venida, el Maestro se despojó de su gloria en un extraordinario acto de humillación. Modelo de vida y enseñanza, es importante lo que dijo, pero también lo que hizo. El Maestro dejó un modelo práctico de vida para que aprendamos de él. Muerte en la cruz, un Maestro que se entregó por nosotros, un verdadero acto de amor. La cruz de Cristo es el núcleo del Evangelio y el eje central desde donde Dios aplica su gracia especial a todo aquel que desee recibirla. Resurrección de Cristo. No tenemos un maestro muerto. La resurrección de Cristo es la base de nuestra esperanza. Mediador e intercesor. Tenemos hoy un maestro vivo y activo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres y también intercede por sus hijos constantemente, de manera que nuestra relación con Dios solo es posible a través de Cristo. Su mensaje, el Evangelio. El mensaje que el Maestro predicó es el mismo que ha de predicar su discípulo. Su segunda venida, el regreso de Cristo, provee esperanza y consuelo a todo discípulo suyo. El propósito de ser discípulo de Cristo es conocer al Maestro, su doctrina y ejemplo. Para conocerlo es preciso leer su vida, meditar en sus enseñanzas y contemplar su ejemplo. Desarrollar el carácter del Maestro. Son los rasgos de su carácter moral, actitudes, formas de trato con los demás, reacciones. Obedecer a la palabra del Maestro significa conocer, aprender y seguir sus enseñanzas registradas. Todas están en la Biblia, la palabra de Dios. Adorar y servir al Maestro es lograr una permanente actitud de reconocimiento de su persona y obra que a la vez se manifiesta en una vida de agradecimiento práctico. Crecer espiritualmente. La vida espiritual es crecimiento. El cristiano crece o se estanca. No hay término medio. Santificarse. La evolución del discípulo de Cristo conlleva un cambio favorable en el cual se despoja de los hábitos pasados, costumbres impropias y procura no darle lugar al pecado. Desarrollar los dones concedidos por el Espíritu Santo. El discípulo posee capacidades dadas por Dios y son las que ha de utilizar para la obra del ministerio. Obtener un ministerio más eficaz. El discípulo no se conforma con la mediocridad cristiana, sino que ha de buscar la excelencia, y esta proviene solo del poder del Espíritu Santo. Adquirir madurez espiritual.
Es uno de los objetivos centrados en la persona, en el ser interior. Cuando uno es adulto, ya no piensa igual que cuando era niño, no habla de la misma forma y comprende la vida con mayor discernimiento. El amor cristiano resulta siempre práctico y necesariamente habrá de reflejarse en nuestro servicio hacia los demás. No puede ser de otra manera, pues así lo enseñó el Maestro. Servir a Dios es servir a Cristo, y servir a Cristo indudablemente es también servir a nuestro prójimo. La popularidad y enseñanza efectiva de los apóstoles llenó de celo y enojo a los saduceos, de la misma forma que había sucedido con el Señor Jesucristo. A través del libro de los Hechos se pueden observar el rechazo de la nación judía hacia el Evangelio. Esta porción graba un nivel más alto de rechazo y persecución por parte del liderazgo judío. Sin embargo, hay una gran lección en la respuesta de los apóstoles a la orden dada por ese liderazgo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La intervención de Gamaliel fue acertada y fue usado por Dios como un instrumento para salvar a los apóstoles y probablemente a todos los creyentes de Jerusalén. Pero aún a pesar de todo lo sucedido, los apóstoles salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa de Cristo, y no cesaron de enseñar y predicar a Cristo. ¿Cómo habrías reaccionado tú si un político, peor, un montón de políticos religiosos te hubieran intimidado a no hablar en el nombre de Jesús para dejarte libre? ¿Habrías puesto una denuncia ante la Corte de los Derechos Humanos? O quizás habríamos organizado una marcha de denuncia por todo el país. Con toda seguridad, habíamos buscado las redes sociales, los medios de prensa para frenar la persecución. Mejor, ¿qué te parece escribir un libro al respecto y ganar algo de dinero? ¿Ellos? No. Se fueron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Es que ellos no importaban, Dios sí. Acto seguido siguieron haciendo el ministerio. Siguieron discipulando y evangelizando, transformando vidas y expandiendo el reino. Nuestra misión es glorificarlo a Él. Nada más es importante. Nadie más es importante. Nada ni nadie son más importantes. Cuando los cristianos perdemos noción de esta verdad, sencillamente perdemos el poder. Nos volvemos vulnerables. Somos intimidables y detenibles por el enemigo, el mundo y la carne. Cuando solo Él importa, somos una fuerza capaz de cambiar nuestro mundo. Cuando solo nosotros importamos, el mundo tiene toda la libertad para cambiarnos. ¿Cuántas veces eres derrotado en tu vida espiritual porque estás protegiéndote? ¿Cuántas veces nos quejamos porque algo nos afectó y solo por eso dejamos de ser efectivos para el Rey? ¿Cuántas veces asumimos que Dios puede aguantar, pero nosotros no, y ponemos nuestro bienestar, felicidad, tranquilidad o incluso placer antes de buscar que el nombre de Jesús sea proclamado? ¿A ti te sucede? A algunos no les interesa el nombre de Jesús. ¿Es eso posible? Si ese es tu caso, no te preocupes. Dios nunca te tendrá por digno de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Puedes seguir con la vida en tu zona de comodidad. Solo te recuerdo que algún día verás cara a cara a aquel que es el único digno de llevar el nombre. ¿Qué le dirás entonces? ¿Cuál es tu perspectiva cuando una dificultad se te presenta? ¿Te regocijas y te consideras merecedor del sufrimiento? ¿Cómo manejas la dificultad? ¿Te detienes cuando las cosas se ponen duras? ¿Necesitas cambiar tu perspectiva? Por eso hoy debemos evaluar el testimonio. Papito Dios, gracias, Padre amado, porque una y otra vez, Señor, estás llevando el corazón, Señor, hacia una verdadera Navidad. Padre misericordioso, a que cada día vivamos realmente la Navidad. Padre bueno, que nunca nos apartemos de ti, Padre misericordioso, pero lo más importante, Padre amado, que siempre demos testimonio, Padre Santo, ese testimonio vivo, eficaz, práctico. Padre misericordioso, que dejemos tanta palabrería y empezamos a vivir realmente la palabra. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la iglesia Su Gloria en mí, Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa el testimonio. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Si necesitas palabra, ve a nuestro canal Su Gloria en mí, Bogotá en YouTube. Escúchala. Y si quieres, tómala y compártela. Buen día.